Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Un momento más daremos inicio a la continuación de actividades para entrar con transmisión de Canal de Congreso. Mientras tanto, el Instituto Belisario Domínguez, señoras y señores legisladores, les ha indicado que se coloquen en sus lugares un presente que es un libro sobre la arquitectura parlamentaria en México y unos libros sobre la obra del senador Belisario Domínguez. Están ya para ustedes con todo el afecto y respeto por su presencia. Continuamos, señoras y señores legisladores, distinguidos invitados. En estas instalaciones de la nueva sede del Senado de la República, en el Salón de la Comisión Permanente, donde habremos de desarrollar a continuación las dos mesas temáticas en el marco de este foro, fortalecimiento de los institutos y organismos de investigación legislativa, foro convocado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que preside el senador Carlos Navarrete Ruiz. En el marco de estos trabajos de las mesas temáticas, además del señor senador Carlos Navarrete Ruiz, nos acompaña la senadora Josefina Cota, quien es la secretaria de la mesa directiva del Instituto Belisario Domínguez, y los señores directores del instituto, doctor Luis Mendoza, doctor Jorge Calderón y maestro Fernando Pérez Noriega. De acuerdo al desarrollo de las mesas temáticas, cederemos el uso de la palabra al señor senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias. Iniciamos la sesión de nuestra primera mesa de trabajo que tiene que ver con la vinculación de la investigación legislativa para con el trabajo parlamentario. Informo a ustedes que el canal del Congreso de la Unión está transmitiendo en vivo esta sesión y en posteriores días será retransmitido de tal manera que el esfuerzo que aquí realicemos pueda ser conocido de la mejor manera. El tema que nos ocupa en la mesa 1 ha contado ya con una aportación por escrito del diputado Bernardo Olvera Enciso, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México. Y le pido al diputado Olvera Enciso fuera tan amable en hacer uso de la palabra para hacer su planteamiento y posteriormente abriremos el espacio para que los diputados y diputadas que tengan interés en participar lo puedan hacer. Adelante, diputado. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo y agradezco a nombre de la 57ª legislatura al senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias, señor senador, por invitar al Estado de México y a los demás estados en cuanto a sus legislaturas. Saludo también a la senadora Josefina Cota Cota, secretaria del Instituto Belisario Domínguez, y a los demás integrantes del presidio. Muy respetables diputadas y diputados, señoras y señores. En un plazo muy breve, hablando en términos del absoluto histórico, el Honorable Congreso de la Unión instauró un nuevo paradigma de justicia penal, transformando un caduco e injusto sistema inquisitivo en un modelo acusatorio garantista. Concretó una reforma notable que incidió en la administración de la justicia, ampliando el espectro del juicio de amparo. Incorporó a la parte dogmática de nuestra Constitución
los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, por si esto fuera poco, sigue profundizando en la reforma sustantiva al régimen del Estado y de gobierno. Es eficaz artífice del nuevo tiempo mexicano. En armonía con legislaturas federales señeras, como lo han sido la 60ª y la 61ª, la evolución legislativa ralentizada en algunos sistemas jurídicos es vigorosa en el Estado de México. Desafiando arquetipos, las diputadas y los diputados mexiquenses hemos aprobado reformas, adiciones y nuevos ordenamientos que anhelan innovar la relación entre la sociedad y el gobierno. Aspiramos de fondo a cristalizar el derecho dúctil del que habló Zagrebelsky. Con ese enfoque fueron aprobadas reformas en materia de equidad de género, equiparando el trabajo en el hogar con la aportación económica del cónyuge. Se decantó una nueva ley de educación a fin de incorporar al plan de estudios una formación de valores y principios, y se tipificó el feminicidio para sancionar en la justa medida el agravio social. En tierra mexiquense son derecho positivo y vigente el acceso gratuito de Internet para fines educativos y la garantía constitucional de una alimentación nutritiva y segura. En algo más de 2 años, la legislatura mexiquense ha aprobado más de 1,000 asuntos, casi uno diario y con más de un 85% de unanimidad. Hay quienes piensan que los políticos desconocemos la filosofía de la negociación y solo sabemos jugar a suma cero. Extender dichas expresiones a toda la clase política es caer en el reduccionismo. En nuestro entorno hay numerosos ejemplos de servidores públicos que, en un ejercicio consciente de su representación, privilegian el diálogo y construyen, que sueñan y apuestan por el futuro, le apuestan a sus manos, a lo que puede hacerse. Ese ejercicio de reflexión, análisis y debate es el trabajo parlamentario que se impulsa con el foro Fortalecimiento de los Institutos y Organismos de Investigaciones Legislativas. Capítulo central lo constituye la necesidad de prospectar instrumentos que fortalezcan el quehacer técnico jurídico. La renovación periódica de cuadros enteros de legisladores, esencial en la praxis democrática, también implica la necesidad de preservar el saber y el saber hacer. Las medidas que favorezcan esto acortarán la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes de un Congreso. Bajo tales premisas, los retos y desafíos genéricos que como coordenadas maestras debemos considerar pasan como mínimo por la consolidación de los cuerpos de apoyo parlamentario. Es patente la necesidad de institucionalizar un apoyo técnico, profesional y permanente para los legisladores. A nadie escapa que los legisladores y cualquier profesional de la política deben estudiar para poder debatir y tomar decisiones sobre materias cuyo grado de sofisticación exige conocimiento técnico especializado de gran complejidad, como la generación de energías alternativas, el genoma humano, la economía globalizada, los derechos fundamentales o la petroquímica. La función legislativa, por tanto, requiere de un replanteamiento serio. No puede legislarse solo con base en buenos propósitos. Debe hacerse buscando niveles de excelencia. El Congressional Research Service y el Cuerpo de Letrados de las Cortes Españolas son 2 referencias útiles para decantar la ruta idónea que debieran seguir nuestros congresos, habida cuenta que funcionan en 2 regímenes políticos distintos, uno presidencial y otro parlamentario. El primero subyace en el sistema estadounidense y posee un itinerario histórico importante, además de una consolidación funcional extraordinaria. El segundo, el Cuerpo de Letrados Español, un organismo relativamente nuevo, pues se creó posteriormente a la promulgación de la Constitución Democrática de 1978, ha logrado fortalecerse y alcanzar un prestigio en breve lapso. Estos 2 sistemas de apoyo pueden servir de referencia para situar una propuesta susceptible de adaptarse y no adoptarse a nuestro entorno. El Congressional Research Service es el organismo más antiguo de los servicios de apoyo al Congreso estadounidense.
Su principal responsabilidad consiste en asesorar y asistir a cualquier comité del Senado o de la Cámara de Representantes y a cualquier órgano del Congreso en el análisis y evaluación de propuestas legislativas. Determina la viabilidad para legislar determinadas materias, estima los probables resultados de las iniciativas y analiza alternativas. Lleva a cabo otros servicios de investigación y análisis y coadyuva en la elaboración de una base de datos. También proporciona a los legisladores servicios como información, consulta, análisis político, organización de seminarios para legisladores y capacitación del personal del Congreso, resúmenes sobre cuestiones del Congreso, documentos de información en cintas magnetofónicas, programas en cintas de video y una extensa variedad de apoyo legislativo. El caso español es dentro de la simetría muy semejante. El cuerpo de letrados desarrolla su trabajo de apoyo parlamentario con arreglo a los principios de legalidad y eficacia, al servicio del Pleno y de cada una de las comisiones, ponencias y demás órganos que se articulan dentro del Parlamento. Su personal de carrera permanente, seleccionado previo concurso de oposición, que presentan licenciados en Derecho con méritos, capacidad y competencia técnica. En las Cortes Españolas, la función del letrado continúa asesorando el debate ante el Pleno. Toda proporción guardada, la Mesa Jurídica del Congreso Mexiquense cumple con funciones muy parecidas a los que satisfacen los organismos internacionales a que he hecho mención. Recibe de la Junta de Coordinación Política la instrucción de estudiar una iniciativa de ley o decreto que en su esencia reviste un grado de especificación técnica o complejidad política. Integrada por los coordinadores de asesores de todos los grupos parlamentarios como portadores de su voz técnica, la Mesa Jurídica analiza las propuestas coincidentes, realiza estudios de derecho comparado, propone redacciones técnicas comprensibles, cuidándose de conservar la sistematización del orden jurídico del Estado de México y su armonía con el federal, y afina los anteproyectos de dictamen que posteriormente procesa la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, dependencia encargada por mandato legal de proponer los proyectos de dictamen en auxilio de los legisladores, y estos analizan los insumos, debaten y deciden en comisiones legislativas y en el Pleno. Conscientes de que una ley que se desvincule de la realidad o ignore los mecanismos de los poderes ejecutivo o judicial, deberán instrumentar para la aplicación de la norma jurídica difícilmente será eficaz. La Mesa Jurídica se nutre de la opinión de las áreas sustantivas de la entidad, que la identidad habrá de interpretarla y aplicarla. Instruidos por la Junta de Coordinación Política, los asesores responsables de los trabajos técnico-jurídicos deben apegarse a la generación de productos legislativos viables, consensuados y fundamentalmente que beneficien a la comunidad y promuevan la equidad y la justicia social. Los integrantes de la Mesa Jurídica tienen como premisa básica buscar el cómo sí de una propuesta y a ello se aboca. En perspectiva, la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Mexiquense quiere consolidar un cuerpo de asesores multidisciplinario con profundos conocimientos del marco legal de nuestro Estado, con claridad de los antecedentes de las muy diversas reformas al sistema, experto en las sutilezas del proceso legislativo y con una formación académica impecable que garantice un alto nivel de eficacia y eficiencia. Implementar organismos de este tipo, en tanto se logra el diseño de mecanismos para el desarrollo de un servicio parlamentario de carrera por concurso, contribuirá a atenuar de manera importante los efectos que la rotación propia del sistema democrático impone en los cuerpos legislativos. La teoría de la legislación plantea, como cierre del círculo de vida de la norma jurídica, la evaluación de la eficacia de los efectos de la ley. Esto es, dentro de nuestro orden normativo, una iniciativa de ley o una propuesta de punto de acuerdo que atiende a una exposición de motivos. Por lógica, razón de ser, expone a la Asamblea un problema que debe solventarse mediante la creación, reforma o abrogación de una norma jurídica. Ese es el ethos
de la puesta en marcha del proceso legislativo. Empero, una vez concluido este proceso, con frecuencia se pierde la visión respecto de la claridad, eficiencia y cumplimiento de la ley. ¿Cuáles eran los propósitos que se buscaban al operar el aparato parlamentario? ¿Se alcanzaron? ¿La norma es conocida y acatada? ¿Es eficaz? Infortunadamente, la experiencia nos muestra que las respuestas no siempre emergen del ámbito competencial del Congreso y, consecuencia, la ley que en algún momento se antojaba promisoria es simplemente ignorada o se modifica de facto al impulso constante y definitivo de las resoluciones jurisdiccionales. Tal circunstancia produce el indeseado efecto de erigir al juez en el legislador negativo kelseniano, pues en los hechos va interpretando, moldeando y transformando o haciendo nugatoria una norma jurídica. Conscientes de ello, los integrantes de la legislatura del Estado de México han diseñado un sistema que, con base en herramientas informáticas, ponderaciones estadísticas y cruce de datos de campo con las dependencias de los otros dos poderes, hará posible que, en sede parlamentaria, se compruebe la percepción que los ciudadanos tienen respecto de una realización legislativa determinada, el grado de eficacia de la norma y, en su caso, la necesidad y o conveniencia de adecuarlo. El recurso humano que en las próximas legislaturas deberá incorporarse gradualmente a la unidad de seguimiento de la ley, deberá ser multidisciplinario, pues la compleja problemática de nuestra sociedad así lo exige. Por su integración, funciones y capacidad de representar visiones multívocas de franjas muy precisas de la población, el Poder Legislativo es caja de resonancia de la voz popular e interlocutor principalísimo en una democracia. No obstante, la propia naturaleza temporal e itinerante que tienen los cargos republicanos de representación popular, aunada a la inviabilidad de la reelección inmediata de legisladores, provoca que, de tiempo en tiempo, los cuerpos parlamentarios deban renovarse de manera absoluta. Tal práctica democrática lleva implícita una carga para los nuevos legisladores que, en su caso de que no lo hayan sido antes, a nivel local o federal, deben superar una curva de aprendizaje rumbo a un expertise notable que ha de construirse durante el periodo de la legislatura, a veces desde cero y así sucesivamente. Esa fórmula se ve replicada con los cuerpos de asesores, pues, salvo algunos de ellos que son rescatados por los legisladores entrantes, los cuadros de asesoría también se renuevan, perdiendo con ello valiosa experiencia parlamentaria. Partiendo de la convicción de que los servicios que cuentan con un considerable grado de autonomía son los que reportan mejores beneficios a los legisladores cuando estos tienen que asumir decisiones trascendentales, se estima conveniente reformar las leyes orgánicas del Poder Legislativo y sus reglamentos a efecto de legitimar la función de la mesa jurídica y cerrar virtuosamente el círculo del proceso legislativo, favoreciendo que sea el propio Parlamento el que, en caso dado, resuelva las carencias de una norma fuera de foco y refleje sobre la población hacer no más, sino mejores leyes. Ese es el compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Olvera, por su valiosa aportación en el tema de la mesa que nos ocupa. Y me da mucho gusto conceder la palabra al diputado Bricio Valderas Álvarez del Congreso del Estado de Guanajuato. Tiene usted la palabra. Ya son tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con gusto al presidente del Instituto Belisario Domínguez, al senador Carlos Navarrete Ruiz, a quien además es que reciba un fuerte saludo de sus paisanos y coterráneos del Estado de Guanajuato, senador, con mucho gusto. De la misma manera, un saludo enorme a la senadora Josefina Cota Cota, al doctor Luis Mendoza Cruz, presidente de la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios
e Investigaciones Legislativas y director general de Estudios Legislativos. De la misma forma, saludo con gusto al doctor Jorge Calderón y al maestro Fernando Pérez Noriega. Estimados amigos legisladores federales, diputadas y diputados de los congresos locales que nos acompañan, distinguidos directores y coordinadores, así como los asesores de los institutos y organismos de investigaciones legislativas, a los representantes de los medios de comunicación, a las señoras y señores que muy amablemente hoy nos acompañan. Es de agradecer profundamente esta atenta invitación que por parte del Senado han realizado al Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, de lo cual reciban un caluroso saludo de la 61ª legislatura del Estado de Guanajuato y de los 36 diputados que actualmente la conformamos. He escuchado con mucha atención las intervenciones, la bienvenida que los senadores y en esta alta tribuna han brindado a todos nosotros, y quiero decirles que de lo anteriormente mencionado, coincidimos plenamente en todos y cada uno de los puntos que aquí se han tratado. Y digo a ustedes que el sistema político mexicano tiene una nueva configuración política que se explica con el flujo de los subsistemas electorales y de partidos en el sistema de gobierno, cuya relación se manifiesta con la interacción entre los poderes públicos en los distintos órdenes de gobierno, tanto federal como estatal y municipal de nuestra República, que motiva a propios y extraños a reflexionar en el cambio institucional, pero sobre todo a examinar previamente el papel y fortalecimiento del poder legislativo, en virtud de que es uno de los principales actores que genera y aprueba las leyes, o si se quiere decir, las reglas del juego que regulan las relaciones entre estos y los distintos actores políticos. En este tenor, cabe preguntar, ¿qué y cómo fortalecer al poder legislativo? ¿Por dónde empezar? ¿Se debe comenzar por modificar las leyes orgánicas y reglamentos de los congresos? ¿Con estas modificaciones se daría certidumbre procedimental? ¿Expedirían o modificarían las normas de manera más eficiente, eficaz y transparente? ¿Qué incentivos tendrían los legisladores para comenzar a reformar el marco jurídico de los congresos y bajo qué criterios? ¿Qué papel juega la investigación y el acceso a la información en materia legislativa? Sin duda, hay más preguntas e inquietudes. En este tenor, a nombre de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, agradezco de manera sincera nuevamente la invitación, la cálida hospitalidad e iniciativa de celebrar este especial y significativo evento, foro que nos concita a repensar en el fortalecimiento de los institutos y organismos de investigaciones legislativas a través de la vinculación de la investigación legislativa para con el trabajo parlamentario y el sistema de acceso a información en materia legislativa, no por menos importante. La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública son la trilogía perfecta del ejercicio republicano de nuestras instituciones democráticas. Por ello, es imprescindible crear una nueva cultura política en donde la rendición de cuentas sea asumida como una práctica cotidiana, como un estilo de vida, ejemplo y lección para la educación y formación de vida, y por ende, para la construcción de la ciudadanía. El acceso a la información pública es un derecho fundamental de los ciudadanos para poder participar en la deliberación de los asuntos públicos del Estado. Para hacer efectiva esta prerrogativa, es ineludible la transparencia y rendición de cuentas, que solo se concibe con el ejercicio republicano de la información periódica de los gobernantes para con sus gobernados, de los representantes con sus representados y de los mandatarios con sus mandantes, sobre las distintas tareas
acciones, actividades y funciones que desempeñan en sus diversos cargos. En este contexto, apreciamos la evaluación del estudio a los sujetos obligados que ha hecho el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, fundamentalmente porque los tres poderes del Estado se encuentran en niveles de excelencia en cuanto a sus resultados y varios municipios tuvieron un avance considerable. En suma, porque en general la evaluación resultó positiva. Así lo demuestran las más de 50,000 solicitudes de información a todas las unidades de acceso a la información pública de Guanajuato que se han realizado desde el año 2004 hasta mayo del 2011. Cabe recordar que durante este periodo, en el año 2010, el Estado de Guanajuato obtuvo el primer lugar nacional en atención a los usuarios de acceso a la información pública. Este es un logro compartido de todas y todos los guanajuatenses. Enhorabuena y felicidades a todas las instituciones y sujetos obligados por la ley. En este escenario, la unidad de acceso del Congreso del Estado de Guanajuato ha superado las expectativas. Al mes de abril de 2012, llevamos 413 solicitudes de información atendidas, 100 solicitudes más de lo recibido en la misma fecha en 2011, año con mayor número de solicitudes, pues lo fue de 1,534. Este esfuerzo constante le ha permitido al Congreso del Estado recibir en 4 ocasiones el Premio Guanajuato Transparente, así como obtener el mejor promedio, punto 93, junto con el órgano de fiscalización y el Instituto de Acceso a la Información Pública. De acuerdo con la métrica de la Transparencia 2010, presentada por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE, en cuanto a calificación promedio por sujeto obligado. Ayer como hoy, la 61ª legislatura del Congreso del Estado refrenda su compromiso de promover la investigación legislativa a través de su instituto, hacer transparente su gestión, rendición de cuentas a la población y proteger los datos personales, fundamentalmente para garantizar el acceso a la información pública a todos los guanajuatenses, sin menoscabo de felicitar y reconocer el profesionalismo, el buen desempeño y la adecuada conducción de las unidades de acceso a la información pública, de los institutos y organismos de investigación legislativa, de las representaciones de los otros congresos que hoy, compañeros, muy amablemente nos acompañan. La base de la investigación legislativa estriba en el acceso a la información pública, información que debe ser veraz, oportuna y expedita. Por ello, les pido me permitan, desde este lugar, brindar una felicitación, un reconocimiento a nuestro director del Instituto de Investigaciones Legislativas en el Estado, a que se encuentra a cargo del licenciado Tomás Bustos, y que hoy se encuentra representado por el licenciado Alfredo Sainés Araiza, quien muy amablemente hoy me acompaña y quien puede dar fe y testimonio de lo que hoy se menciona en este lugar. Quiero decir que desde el año 2000 fue creado el Instituto de Acceso de la Información Pública, así como el Instituto de, el Instituto de Investigaciones Legislativas. El pasado mes de diciembre se cumplieron 11 años de lucha constante de investigación, donde por más de 4 legislaturas ha venido siendo de manera muy puntual apoyado este instituto y en el que se conserva un acervo enorme de información que se encuentra a disposición no solamente de los guanajuatenses, sino de todos los mexicanos. Por ello, enhorabuena a este foro, felicidades por su realización y muchas gracias por su finísima atención. Con permiso. Gracias. Muchas gracias, diputado Valderas, por su intervención.
y acreditamos efectivamente al Congreso del Estado de Guanajuato como uno de los congresos locales donde la continuidad, más allá de cada legislatura, de cuadros directivos profesionales, ha permitido consolidar a su Instituto de Investigaciones Legislativas. Con enorme gusto le doy el uso de la palabra al diputado Carlos Briceño, del Congreso del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la 59ª Legislatura del Estado de Jalisco, agradezco la invitación al foro Fortalecimiento de las Investigaciones Legislativas. Saludo con afecto al senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Instituto Belisario Domínguez, así como a la senadora Josefina Cota, secretaria de la mesa directiva del Instituto Belisario Domínguez, asimismo a los directores del Instituto Belisario Domínguez y a mis compañeros diputados representantes de los distintos congresos locales. Reciban un afectuoso saludo del Congreso del Estado de Jalisco. Los nuevos tiempos democráticos exigen un nuevo diseño institucional acorde a las necesidades legislativas, en las que se necesita una mayor profesionalización de las funciones sustantivas del Congreso. Una tarea que merece mayor atención es la investigación legislativa, así como el desarrollo de una metodología legislativa que contribuya a elevar la calidad de las leyes y reformas pertinentes. Además de la profesionalización, se requiere que las leyes de segunda generación contribuyan al fortalecimiento de la participación ciudadana, es decir, leyes en las que los ciudadanos sean los actores de la democracia. Lo anterior para el fortalecimiento institucional de los órganos de investigación legislativa. Celebro la buena voluntad y disposición del Senado de la República para la celebración de este encuentro que significa un paso importante para la profesionalización de las funciones legislativas en los estados de nuestro país. La profesionalización del trabajo legislativo sin duda representa una tarea fundamental para el desarrollo democrático del país. Y a nombre del Congreso del Estado de Jalisco, nos sumamos a la propuesta que hace un momento fue presentada y que en el salón de protocolo tuvo a bien comentar el diputado Eduardo Andrade de Veracruz, en el sentido de constituir la Conferencia Permanente de Congresos Locales, que sin duda alguna esta será importante para el desarrollo democrático del país, y esto permitirá que podamos establecer una comunicación permanente entre los distintos congresos del Estado y del país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado Briceño. Seguramente que al terminar la primera ronda de oradores de esta primera mesa, podría yo contar con la aceptación de ustedes de abrir un pequeño espacio para tocar el tema que el diputado Briceño ha colocado y que efectivamente es una inquietud muy positiva que creo que deberíamos aprovechar nuestro encuentro para entrar en materia. Creo que estaremos en condiciones entre mesa y mesa de trabajo formal de poder abordar este tema. Le doy la palabra a la diputada Arely Madrid del Congreso de Chiapas, una legisladora con enorme experiencia que ahora está presidiendo la mesa directiva del Congreso de Chiapas. Adelante, diputada. Muchas gracias. La 64 legislatura de Chiapas
está muy satisfecha con este tipo de reuniones que creo que es el verdadero fortalecimiento del legislativo. Saludo al senador Navarrete, presidente de la Comisión Belisario Domínguez, con el afecto y respeto de siempre. Al director general de Estudios Legislativos, igualmente, y con el agradecimiento por parte de Chiapas en el apoyo que nos ha brindado a todos los compañeros legisladores. El trabajo que se realiza en la vinculación de todo lo que tiene que ver la investigación legislativa con los congresos de los estados son de gran importancia. Nosotros en Chiapas hemos tenido una actividad muy productiva. La generación de temas que tienen que ver con nuestro estado hemos entrelazado de manera muy efectiva entre todo lo que tiene que ver con el federalismo. Y hoy que estamos aquí, en la Casa del Federalismo, pues me complace decirles que en Chiapas nosotros hemos generado leyes que tienen que ver con nuestro estado y que muchas son de orden internacional, que se tienen que trabajar de acuerdo al derecho comparado y a los pactos y convenios generados por los estados partes en los temas tan importantes. ¿Como cuáles? En los temas que se han generado principalmente es en de la ley de adaptación y mitigación de los cambios climáticos. Chiapas es un estado forestal, un estado que tiene que cuidar sus selvas, tiene que cuidar sus ríos, sus aguas, que generan inclusive hidroeléctrica para este país. En apoyo, somos el cuarto estado productor de generación eléctrica. Somos el estado que tiene la segunda reserva ecológica tropical del mundo después de Brasil. Somos el estado que también tiene las reservas estratégicas del agua dentro de las fronteras con Guatemala. Somos el estado que hace colindancia con un lugar muy pobre, lugares pobres como Guatemala, en los cuales Chiapas es como lo es México hacia Estados Unidos. Allá el coloso del norte son los gringos, aquí el coloso del sur somos los chiapanecos. Entonces, hacemos nuestra tarea legislativa, los 40 legisladores, de manera muy concertada y de manera muy plural, pero muy con el amor de preferencia a Chiapas. Los objetivos del milenio han sido parte de la generación de nuestra tarea. ¿Por qué? Porque el reto principal en este país es la pobreza. La pobreza, la educación, la salud y la vivienda. Hemos generado iniciativas con los objetivos del milenio. Generamos iniciativas con algo que tiene que ver con la verdadera procuración de la justicia. Y el Instituto de Investigaciones Legislativas ha tenido una tarea primordial con nosotros en la cuestión en la que iniciamos el tema del arraigo, un tema de defensa de los derechos humanos, un tema en el que ha sido un debate en todo México entre si seguimos las cuestiones de orden constitucional o las que marca el derecho penal. Hay que seguir las dos son importantes y hemos generado nosotros iniciativa de avance en esto. Hemos elevado a rango constitucional el tema de apoyo a los grupos vulnerables. Es muy importante para nosotros en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque somos frontera, una frontera con Guatemala en la cual no podemos estar hablando de un tema de defensa a los migrantes cuando no respetamos los propios allá adentro. Hemos generado iniciativas en eso. El tema de transparencia para nosotros ha sido muy importante. Los dineros públicos importan mucho hacia dónde van y cómo se hacen. Los hemos trabajado. Hemos trabajado un tema que a mí me llega mucho, no solo por mi condición de género, sino porque la otra parte importante en la voz de un Congreso para un verdadero fortalecimiento somos las mujeres.
el empoderamiento de las mujeres es importante. No basta hacer el discurso en todos los temas de campaña, sino la base fundamental en el desarrollo de este país. La democracia no se puede dar con toda la precisión y se puede consolidar si las mujeres no estamos en este tema. Por eso hemos trabajado el tema del empoderamiento. Hemos trabajado el tema de los derechos humanos, fortaleciendo su autonomía y creando órganos que permitan una verdadera defensa de los derechos humanos en donde las víctimas estén como tema principal. Hemos trabajado ese tema y por qué felicito hoy a quienes han invitado a estas conferencias, a estos trabajos, a estas reuniones. Felicito a la Comisión Belisario Domínguez. En primera me siento orgullosa porque siendo Belisario Domínguez el ícono de este Congreso, bueno, es el héroe más grande de Chiapas. Es el héroe más grande para nosotros y me gusta y me satisface porque como jurista estoy consciente de que una de las cosas que tenemos que cuidar en el Congreso, que tiene que estar el Congreso muy despierto, es que hoy el empuje de los temas jurídicos son a través de nosotros, señores. Es a través del Congreso en donde están empujando los organismos jurídicos para sacar verdaderamente las acciones que deben ser. Y debemos de tener cuidado, porque aquí nosotros podemos sacar cosas que no tienen que ver con intereses particulares, ni de estados, ni de grupos, ni siquiera de algunos temas que estén en el aire. Hemos visto que este mundo se transforma y que en esa transformación tenemos que ir unidos. Somos ya como aquí se ha dicho con mucha claridad, somos congresos muy plurales y en esa pluralidad no podemos perder de vista cuestiones que ayudan al avance y desarrollo de nuestra patria y de nuestro Estado. Hemos nosotros aprobado, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que en el momento de llegar a la Junta de Coordinación, tomamos en cuenta, me tocó tomar en cuenta y ver que se necesita verdaderos juristas, verdaderos productores del derecho en esta área. No basta solamente tener el instrumento ahí, sino tener las armas cómo trabajarlo. Doctores en derecho que generen derecho. Hoy tenemos que estar al día. La succión del derecho es un tema que se maneja mucho en derecho comparado en todos los países del mundo. En España principalmente es donde más se empuja, pero México no debe estar alejado. México no puede estar alejado porque nosotros, a pesar de los avances que hubieron en materia jurídica en el siglo pasado, que fue un siglo de luz y sombra en términos jurídicos, que el avance fue muy grande en derechos humanos, hoy, señores, el avance es muy grande ya en los temas jurídicos. Aquí se hablaba perfectamente bien en que tenemos nosotros que humanizar algunos temas de orden penal que se han manejado de manera muy fría, pero que hoy se tienen que humanizar. Se tienen que tomar en cuenta aquellos temas en estados como Oaxaca, como Guerrero, como el mío, en Chiapas. Para nosotros el derecho positivo es importante, pero no podemos olvidar nosotros acá los usos y costumbres de nuestros pueblos que tienen que cuidarse a través del derecho consuetudinario. Los trabajamos perfectamente bien, pero también en ese sentido los temas de producción. Y en los temas de producción tenemos una iniciativa, señores, que será orgullo posterior en muchas partes. Todavía estamos en el incipiente avance, pero con el orgullo de estar ya en ese tema, en la creación del biodiesel, el apoyo del biodiesel, porque uno de los temas más golpeadores en nuestro país es el aumento de las gasolinas, el aumento en los pagos de la generación eléctrica. No hemos podido en ese tema muchos estados del país, estamos sumados en eso. Y aquí yo pediría, para concretizar, mi agradecimiento a este instituto y pediría tomar dos cosas en cuenta.
Consolidar el derecho profesional de la carrera en la investigación legislativa, como ustedes lo han estado anunciando en su tema. ¿Por qué queremos? Porque tenemos que permitir que en la generación de proyectos e iniciativas que se trabajan tanto en los de nueva creación como en los ya avanzados, pues que el recurso humano que se tiene se pueda ocupar perfectamente bien, porque son muy necesarios. De repente nos bajan las iniciativas que tienen que tener la firma de todos los estados, pues las constitucionales a fuerza. Pero son tan bajadas de bote pronto que si no las hemos trabajado antes o platicado, tendrían que dejarse en un tiempo más prudente. Por ejemplo, la última que se está generando en esto, la que tiene que ver con las cuestiones religiosas, todo, es un tema delicado. En algunos estados como el nuestro no es tan fácil como trabajarlas en otros estados como aquí en el Distrito Federal. Entonces, me parece bien y yo quisiera que eso sí tuviéramos que tomarlo en cuenta y seguir promoviendo la constante capacitación con los cursos que pueda dar este instituto hacia los estados. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes, con mucho cariño y afecto. Muchas gracias al Congreso, al Senado. Gracias, diputada Arely Madrid, por su intervención. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra al diputado Jesús Ramírez Stavros del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor senador. Compañeras, compañeros, primero pues empezar por el agradecimiento a la convocatoria que nos han hecho, siempre generoso el Senado y sobre todo en esta condición. Quiero iniciar, después del agradecimiento, en reconocer a los directivos de los institutos de investigaciones legislativas, más que a los legisladores, en todo caso, que han sido los que han hecho una labor, la labor de todos los días. Por lo tanto, doctor Luis Mendoza, muchas felicidades, muchas gracias Luis, y como presidente de esta asociación, desde luego al vicepresidente, que lo digo con toda intención, de San Luis Potosí, del maestro, hoy doctor ya Salguero, David Vázquez Salguero, que es nuestro director, y a todos los directores de los institutos que han hecho posible finalmente este foro. Yo muy brevemente quiero comentar algunas cosas que me parecen destacables en esta mañana. Primero, pues efectivamente, a lo mejor sin proponerlo, cuando vemos la convocatoria no lo decía así, está reunido aquí el Congreso Constituyente Permanente. Entonces ese es un acto político fundamental que da pie a lo que yo quiero plantear. Nosotros en San Luis Potosí es el instituto más antiguo, es el primero que se hizo, y tuvimos que rescatarlo, como hemos coincidido algunos de los diputados aquí presentes hemos platicado, que tuvimos que rescatar estos institutos. Ahí estaban en los congresos, sin embargo estaban como coordinaciones de asesores o estaban en una situación ahí media abandonada, y empezamos todos con una labor de rescate, que no es casualidad. Finalmente, parece que la coincidencia es el hecho de que estamos ante una necesidad política, el Estado mexicano, de los estados que representamos, pues de darle al Congreso un peso mucho mayor del que tenía. Y entonces creo que los institutos constituyen un área de vinculación, senadora, que es muy importante también manifestar aquí. Hay una agenda de investigación en los institutos, pero hay una agenda que debe de acuerdo a lo que aquí se dijo desde la inauguración, que debe de promoverse, que es la agenda política, que a través de esta vinculación quizás hemos perdido o quizás no hemos explotado muy bien. ¿Por qué? Pues porque es el área de vinculación directa con la sociedad, funciona muy bien con una herramienta de vinculación, el instituto, a través de universidades, convenios con universidades que debemos de procurar mucho más, convenio con actores políticos. Hablaba Diego Valadez en la pasada reunión que hicimos en Aguascalientes, que por cierto también muy exitosa en la reunión de Aguascalientes, de un proceso
de desconstitucionalización, que aquí se tocó en la mañana en la inauguración. Decía él, ponía de ejemplos, por ejemplo, el hecho de los retenes en carreteras, que son profundamente anticonstitucionales. Sin embargo, el público lo acepta y todo el mundo lo acepta, entonces se va produciendo una desconstitucionalización que no hemos discutido en los congresos y que tenemos las facultades y tenemos el deber en los congresos de empujar, sostener y mantener, aún en contra de las opiniones del Ejecutivo, las condiciones de la Constitución. Este tipo de agenda política, de posicionamiento de los congresos, me parece fundamental también, y es un vínculo natural a través de los institutos de investigaciones, como los medios de comunicación jalan la agenda del legislativo, ¿no? Y la agenda política y la agenda de opinión, y tenemos a través de los institutos un excelente vínculo con la sociedad pensante, con la sociedad en su conjunto, a través de organismos muy importantes como pueden ser las universidades y otros organismos. Bien, eso entonces me parece importante ir destacando que tenemos esas dos agendas, la agenda política y la agenda de investigación y desarrollo, que es intrínseca y es interna en el trabajo interno del Congreso. Por ello la importancia de que los institutos tengan un mayor peso y que las juntas de coordinación política de cada Congreso tengan efectivamente una mayor focalización en estos temas, como decía Arely, para el tema de que permanezcan, que haya cuestión permanente, que haya una carrera interna sobre este tema y haya mucho más fortaleza en los institutos. Quiero compartir con ustedes, además de todo lo que se ha dicho, en el Instituto de Investigaciones en San Luis Potosí, el maestro Salguero ha desarrollado, y bueno, los miembros del instituto, nos ha tocado nuestra parte, la creación de estudios de impacto legislativo, que lo tocaba el senador en la mañana, también como una cuestión fundamental, en donde hay un sistema para medir, ya estamos desarrollando, me parece que puede ser útil también en la discusión, en el aporte que podemos hacer a esto, medir el impacto legislativo a través de diferentes instrumentos, medir entonces el impacto, por ejemplo, en lo jurídico, que tiene una ley, cuántas leyes impacta, cuántas leyes modifica una iniciativa de ley, o cuando se hace nueva, en lo jurídico, hasta dónde va a llegar esa ley, en lo económico, bueno, pues hasta dónde estamos creando con las leyes que aprobamos en los congresos una perspectiva económica diferente, por ejemplo, en educación, que después el mismo Congreso tiene que ponderar mejor, por ejemplo, en la aprobación de los presupuestos de cada año. Hay una medición también en el impacto administrativo de una ley, como es, en lo social, en lo ambiental, etc. Finalmente, a través de esta medición, es mucho más claro establecer cómo estamos, sin que sea el objetivo fundamental de un Congreso, pero estamos creando políticas públicas a través de legislaciones. Y a veces es bueno, pero a veces no es tan bueno, porque la planeación de políticas públicas tiene también otras consideraciones que hacer previamente a que se convierta en el marco normativo. De tal manera que esta vinculación entre poder medir el impacto de una iniciativa y la creación de políticas públicas o el impacto en términos de políticas públicas puede resultar y resulta de mucha utilidad, cuando menos abre un espacio, una visión previa de lo que puede ocasionar la aprobación de tal o cual ley. Entonces, me parece que ese tema es útil, nos está dando resultados en San Luis Potosí, va creándose adecuadamente, y aparte medimos con computadoras y con todas las estadísticas, con un tema estadístico, medimos por temas cómo está legislando el Congreso de San Luis Potosí, en qué temas traemos más legislación, si en derechos humanos, si en cuestiones ambientales, si en cuestiones de seguridad, etcétera, y da una panorámica muy clara de cómo va caminando el gobierno desde el Congreso, hacia qué temas se está enfocando y si son o no entonces esos temas pues demandas sociales o estamos inventando, porque muchas veces en los congresos también se inventa, y esa ha sido una herramienta práctica, pragmática, que creo que puede ser una buena aportación. Bien, creo pues enfatizar finalmente
este tema de vinculación política, por lo tanto, la acción política que requiere darse desde los institutos también. Por eso es un elemento fundamental en la Junta de Coordinación Política, la acción política de vinculación y ganar la agenda, retomar la agenda de los congresos para que no la traigan otros actores, medios de comunicación o el propio Ejecutivo. Parece pues entonces un tema, una reunión muy relevante en términos del fortalecimiento de la República, este ejercicio que estamos haciendo. Muchas gracias, senador. Gracias, doctor Ramírez, por su intervención. Le doy con mucho gusto el uso de la palabra a la diputada Ana María Romo del Congreso del Estado de Zacatecas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso, senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Consejo del Instituto Belisario Domínguez, senadora Josefina Cotacota, secretaria del Consejo del Instituto Belisario Domínguez, doctor Luis Mendoza Cruz, presidente de la Asociación Mexicana del Instituto Belisario Domínguez, así también como al licenciado Fernando Pérez Noriega, director de Políticas y Estado del Consejo del Instituto Belisario Domínguez, así mismo como al doctor Jorge Calderón, representante personal del doctor Eric Villanueva, director de Investigaciones Sociales del Consejo del Instituto Belisario Domínguez. Pues con el permiso de todos ustedes, en el estado de Zacatecas, a todos los legisladores, nos queda claro que los institutos de estudios e investigación legislativa fueron creados para fortalecer y profesionalizar el trabajo propio de los congresos en su interior y sobre todo en los trabajos que se llevan a cabo en las comisiones. La función misma de estos institutos radica en proporcionarnos las herramientas y la información teórica necesaria para que los legisladores y las legisladoras, con base en los datos que se nos proporcionen por estos institutos, realicemos mejores prácticas y con esto llevemos a cabo mejores leyes y reglamentos. Asimismo, los institutos, como órganos auxiliares, buscan el perfeccionamiento académico y práctico del trabajo parlamentario. En estas circunstancias, los institutos serán para los legisladores donde nosotros encontremos los medios necesarios para fortalecer nuestro trabajo. De ahí destaco, de nueva cuenta, el trabajar conjuntamente institutos, académicos, sociedad misma y los legisladores para la conformación de la estructura propia de nuevas, sobre todo la estructura de leyes funcionales y de aplicación. Por tanto, en este foro debemos destacar la importancia y la trascendencia de que los institutos son el mejor enlace para la labor legislativa. Por ello, se debe recurrir en estos foros al análisis de la naturaleza propia del Poder Legislativo hacia con los institutos y su compromiso. Escuché con mucha atención cómo los legisladores, el Senado, la Cámara de Diputados federales, precisamente habla de que debemos fortalecerlos presupuestalmente, estructuralmente y en su funcionamiento mismo. Es así, por tanto, que debemos proponer como base las propuestas necesarias y fundamentales de los cuadros intelectuales y académicos que estén al interior de estos institutos, con la finalidad precisa de que nos apoyen y coadyuvemos a los trabajos legislativos en la investigación académica legislativa, que se puedan construir en un mejor sistema jurídico, político y con políticas públicas claras. Los académicos, como académica que soy, universitaria, también creo que en la modernidad, en la innovación y en la forma de organización de las estructuras sociales, culturales, ideológicas, económicas y políticas de nuestro país está fundamentado también en quienes conforman, en las personas, los compañeros que están al interior de los institutos, porque también conforman la idea de la transformación de país, de Estado y municipio que deseamos y esperamos y aspiramos como ciudadanos. El Poder Legislativo es una institución en donde se encuentran representados los intereses de la colectividad,
el ciudadano es también, por medio del acto de la elección, delega a nosotros como legisladores, sus representantes, la esperanza y la fortaleza de un sistema jurídico que precisamente legitimice los intereses de todos. Por ello, la naturaleza de este poder, del poder legislativo, es responder a las demandas de la sociedad a la cual representamos. El compromiso del legislador es elaborar ordenamientos jurídicos acordes a las necesidades de la época y de la sociedad. Por ende, se deben tener las herramientas adecuadas para construir leyes que proporcionen orden, estabilidad y seguridad a la sociedad. Los institutos y organismos de estudios e investigación legislativa surgieron precisamente de la necesidad de crear órganos técnicos para que los legisladores encontráramos en ellos un cuerpo auxiliar de conocimiento, de técnica, de método en materia jurídico-legislativo, ya que muchas veces muchos legisladores no tienen el perfil o no cuentan con esa circunstancia. Ya lo decía Max Weber al definir un Estado moderno. Planteó la necesidad de que el político se acompañara de una clase intelectual conformada por funcionarios profesionales certificados. Para este autor, el empleo de una burocracia técnica garantizaría un trabajo preciso, rápido, unívoco, oficial, continuo, uniforme, riguroso, objetivo y especializado. Los estudios actuales han dado muestra, con datos duros, de la mejora de los trabajos legislativos que utilizan apoyo técnico. Autores como el doctor Miguel Carbonell, Manuel Atiesa, Susana Pedrosa de la Llave, Jorge Alberto González Galpán, entre otros, se han enfocado a resaltar la importancia del conocimiento especializado, así como de una metodología específica en el proceso de la construcción de un cuerpo normativo. Resulta indispensable que, a pesar de los ritmos y formas de la política, se aplique el conocimiento científico en el procedimiento de creación de la norma. El empleo de las investigaciones, foros, estudios jurídicos, metodologías y demás conocimientos especializados garantizarán el éxito de cualquier ley. Es indispensable que nosotros, los legisladores, seamos precisamente los actores impulsores de la importancia y trascendencia de tener perfiles preparados dentro de los institutos y sus organismos investigadores legislativos. Asimismo, adoptemos una verdadera dinámica de trabajo que converja precisamente en el conocimiento y la capacitación como legisladores investigadores. Tarea fundamental es precisamente que fortalezcamos nosotros de forma certera a los institutos. Yo quisiera comentarles que en el estado de Zacatecas el Instituto de Estudios Legislativos es aún joven. Surgió en el año 2006, por ahí de febrero, aquí precisamente el licenciado, pues que yo lo quiero felicitar ahora públicamente a don Pedro Argomaniz, que es nuestro director del instituto, donde desde ese año, en estos 6 años, ha buscado la forma de fortalecer precisamente, pero creo que no le hemos correspondido los legisladores al trabajo que muchas veces ellos nos dan. Y esa es la parte importante, que al interior de comisiones debemos buscar a los especialistas de acuerdo a los perfiles de las comisiones y que hagamos un esfuerzo, ya que estamos en este foro, de trabajar todos las legislaturas locales, pero en los pares, en las comisiones que tenemos. Si yo soy la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, quiero conocer las experiencias de las comisiones de obras públicas de otras entidades, qué están haciendo, qué se están desarrollando, cómo se están implementando las políticas públicas para el cuidado y el desarrollo del crecimiento urbano en materia económica, en salud, etcétera. Yo creo que esa es la parte fundamental, yo creo, y de la importancia que tiene esta reunión, y que sí tomemos la palabra, iniciemos trabajos coordinadamente, y que precisamente que este sea un inicio de ser los buenos heraldos de las buenas políticas públicas para nuestro país y para nuestros estados. Yo creo que un México moderno precisamente busca en estas nuevas políticas públicas de la ley de transparencia, de la ley de la contabilidad y armonización contable, que no solamente nos armonicemos en la forma de administrar los recursos, ya lo decía mi compañera que me antecedió en la palabra,
sino también debemos de armonizar la forma del trabajo legislativo, jurídico y también hacia dónde llevamos nuestro país, hacia dónde lo estamos planeando para precisamente poder tener una medición en una certificación del desempeño hacia los resultados buscados de una manera objetiva, eficaz, en tiempos reales, y no que hasta que nos entregan las cuentas públicas solo nos hemos vuelto un país que queremos llenar las cárceles de funcionarios, luego exfuncionarios, y no, se trata de buscar la confianza, la credibilidad del ciudadano que depositó en nosotros precisamente en ser representados para lograr un mejor país y una mejor nación. Pero esto surge desde la administración de la localidad. Si fortalecemos al municipio en su legislatura, si fortalecemos al Estado, obviamente tendremos un Estado más fuerte y por ende un país más fuerte, próspero y con un verdadero crecimiento. Pues de mi parte es cuanto, les agradezco la oportunidad. Muchas gracias, diputada Romo Fonseca, por su intervención. Le doy el uso de la palabra al diputado Gustavo Granados, del Congreso del Estado de Aguascalientes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con enorme gusto me voy a permitir hacer uso de esta máxima tribuna de la nación, saludando con respeto y agradecimiento al senador Carlos Navarrete, presidente de este Instituto Belisario Domínguez, a la senadora Josefina Cota, al doctor Luis Mendoza, director del Instituto y presidente de la Asociación Nacional de los Institutos de Estudios e Investigaciones Legislativas y trabajador incansable de todos estos temas con todos y cada uno de los estados. De igual manera al doctor Calderón y muy particularmente, evidentemente, a mis compañeros diputados locales y a los directores de los institutos de investigaciones que están y que estamos hoy aquí reunidos. Y los saludo evidentemente con la representación popular del estado de Aguascalientes, de la tierra de la gente buena. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer, dado que el objeto de esta reunión que nos convoca hoy aquí el Senado de la República es el poder buscar el fortalecimiento de los institutos de investigaciones legislativas, hacer un par de reflexiones, una sumatoria o adhesión a una propuesta que se ha hecho aquí y otra un exhorto a que podemos encaminar un tema muy puntual de manera expedita. Y me voy a permitir hacer la primera reflexión. En lo que me ha tocado participar en los institutos, en la 61ª legislatura, en el caso del Congreso del Estado de Aguascalientes, participamos hace 2 años en el Estado de México, en el Encuentro Nacional, encuentros y congresos nacionales, donde se expuso el tema de las ahora denominadas TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, herramientas fundamentales para el trabajo legislativo, pero además con una visión muy innovadora que me parece puso el tema en la agenda de los congresos locales. Posteriormente, el año pasado, de manera muy exitosa en la ciudad de San Luis Potosí, se abordó el tema de la nueva gestión pública, de la gobernanza e inclusive el tema de la rendición de cuentas vía estos esquemas de accountability y de rendición de cuenta que se marca actualmente en la teoría política pública. Y posteriormente tuvimos la posibilidad, y agradeciéndoles nuevamente a todos su participación, de tener un último Congreso Nacional en Aguascalientes, donde abordamos el tema, digamos, de la eficiencia y eficacia y de la productividad que tienen las legislaturas locales, entre muchos otros temas de gobernabilidad y democracia. Este cúmulo de experiencias y de esfuerzos de los institutos, que me parece que van encaminados a una agenda muy interesante y visionaria, me parece que también quedan truncados cuando partimos de una realidad inminente en la que no existe una agenda empatada, coordinada, donde las legislaturas locales puedan tener en su cartera
de iniciativas y de propuestas y de trabajos de investigación, un trabajo coordinado junto con el Senado de la República, junto con la Cámara de Diputados y junto evidentemente con las legislaturas de los estados. Por ello, mi primera, y luego andamos homologando y queriendo empatar las iniciativas y las legislativas que ya se transitaron en algunos otros estados o en la Federación. Por ello yo quisiera hacer un especial énfasis y reconocimiento a la propuesta que se hizo la mañana de este día, donde se busca que podamos impulsar este encuentro nacional de legisladores locales. Por lo tanto, celebro a nombre de Aguascalientes y a nombre de mi compañero diputado González Mota, presidente de la Diputación Permanente, que nos acompaña también aquí. Aguascalientes se suma de manera contundente a esta propuesta. Nos ponemos a disposición y nos ponemos en el mejor de los entendidos para poder coordinar estos trabajos y poder impulsar una agenda legislativa conjunta. Y en segundo término, yo quisiera hacer que nos hiciéramos todos un exhorto, una reflexión a un proyecto trascendental para el fortalecimiento y el trabajo que tenemos en los institutos, que es un trabajo que ha venido encaminando de muy buena manera el Instituto Belisario Domínguez y la Asociación Nacional, que es la posibilidad de contar con una herramienta como el Sistema Mexicano de Información Legislativa, el SIMIL, que podrá representar la posibilidad de contener en una base tecnológica muy moderna, no solo las iniciativas, los decretos, el trabajo legislativo que hacemos todos y cada uno de nosotros en nuestras legislaturas, sino un empate con el Senado de la República, con la Cámara de Diputados y obviamente información que habitualmente nosotros estamos haciendo en los institutos, que en ocasiones está ya trabajada y está de manera muy bien alimentada en sistemas y en bases de datos con los cuales podemos trabajar. Por lo tanto, el exhorto es a que podamos establecer una agenda bien delimitada. Sé que en un inicio hubo un programa piloto y si no, el doctor Luis Mendoza y evidentemente el senador Navarrete, impulsor de este programa, podrá comentárnoslo, pero que pudiéramos llegar a ciertos acuerdos donde pudiera establecerse una mesa donde determinemos qué le falta al símil para que pueda arrancar, cuáles de los congresos en este momento tienen ya la información digerida de manera electrónica para ponerla a disposición, y si no, cómo hacemos la gran sumatoria para que todos y cada uno de los congresos se sumen a este gran proyecto que es el SIMEL. Por lo tanto, solo concluiría diciendo que efectivamente los institutos de investigaciones legislativas no son de ninguna manera un instrumento accesorio a la práctica legislativa de nuestros congresos locales, sino el instrumento fundamental para el análisis y la investigación legislativa cuya responsabilidad tenemos que encabezar. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, diputado Granados, por su intervención. Le doy el uso de la palabra con mucho gusto al diputado Eduardo Espinosa del Congreso del Estado de Quintana Roo. Muy buenas tardes. Permítame, por favor, ante todo, saludar con gran afecto al senador Carlos Navarrete y agradecerle la invitación. Saludo con afecto al director de las asociaciones de institutos de investigación jurídicas, a la secretaria de la mesa directiva del Senado, a los integrantes del presidium y a las y los compañeros diputados, a los directores de los institutos jurídicos de todo el país que hoy nos acompañan. Y quiero manifestarme muy complacido por la invitación y estar aquí con ustedes el día de hoy en representación de la 13ª legislatura del Estado de Quintana Roo. He escuchado con atención los planteamientos que me anteceden. Por supuesto que manifestamos toda nuestra concordancia y nuestra solidaridad con los mismos.
Y sí quisiera dejar brevemente 3 aspectos importantísimos para fortalecer indudablemente el trabajo legislativo que hoy nos corresponde hacer. El primero, es indudable que es importantísima la participación en todas las legislaturas del país de los institutos de investigaciones jurídicas, sobre todo cuando uno inicia esta nueva actividad de ser un representante popular y que siempre se dice que los diputados somos artistas de la imaginación y que tenemos que saber un poco de todo, aunque muchos tengan especialidad en ciertos temas, pues indudablemente que el centro, el núcleo de la actividad legislativa está en el aspecto jurídico. Y es una herramienta importantísima para la toma de decisiones de los cambios trascendentales que requiere hoy nuestro país y por ende nuestros estados. Por ello es muy importante buscar el mecanismo necesario para propiciar que los directores de los institutos de investigaciones jurídicas puedan permanecer en sus cargos mucho más allá de lo que marca el reglamento o la ley de cada congreso, en el sentido de que muchas veces son electos en el pleno a través de las 2/3 partes o muchas veces depende de la junta coordinadora. Buscar el mecanismo que puedan trascender en su trabajo por mucho más tiempo. Es indudable que la capacidad profesional y la experiencia se dan con el trabajo, pero se perfeccionan con el tiempo. Por ello será necesario buscar un mecanismo y acordarlo que pueda certificar el trabajo de los directores de los institutos jurídicos para que puedan permanecer el tiempo que sea necesario, mucho más tiempo de que actualmente se está dando, que es únicamente de los 36 meses que entra una legislatura. Porque lamentablemente, y hay que reconocer que lo político está por encima de todo. Y será necesario certificar ese trabajo para que de esta manera se propicie también que los institutos de todo el país entren en una competencia realmente digna, válida, y que se busquen los grados de excelencia necesarios para alcanzar lo mejor de las decisiones que se tengan que tomar en las nuevas herramientas del futuro. Nosotros estamos muy complacidos en Quintana Roo del trabajo que viene realizando el Instituto de Investigaciones Jurídicas que preside el licenciado José Luis Patrón, que aquí con gusto me acompaña el día de hoy, y que además hizo una labor de convencimiento para venir a esta importante reunión, dada la agenda complicada que tiene uno, pero qué bueno que estamos presentes hoy para poder manifestar esto. También es importante decir que el trabajo de los diputados en la sociedad en general, poco se percibe el asunto de iniciativas, decretos, cambios de leyes, se percibe mucho más otros aspectos y será necesario buscar la experiencia de todas y de todos los congresos, de todos ustedes, para buscar una agenda de trabajo que vaya fortaleciendo la figura del diputado local en este caso. Es cierto que se dice que salimos en las encuestas siempre en último lugar, somos persistentes porque siempre salimos, pero debemos de buscar ir subiendo peldaños en el futuro. Y por ello, como una experiencia de la 13ª legislatura, de la cual formo parte, les comparto que iniciamos nosotros nuestro trabajo legislativo abriendo por primera vez en la historia de Quintana Roo un trabajo de buscar una agenda ciudadana que armonice con la agenda legislativa. Por supuesto, fuimos al encuentro en primer lugar de los poderes del Estado y de los ayuntamientos, pero también nos dimos a la tarea de ir a ese debate permanente con toda la sociedad en general, realizando alrededor de 24 foros en todo el Estado, con una participación sumamente importante y valiosa para el destino que tiene esta legislatura, de buscar, escuchar de la voz propia de los ciudadanos la problemática que se tiene en el momento. Independientemente que en una campaña política uno como representante popular en ese momento en la búsqueda recibe muchísimas peticiones y también uno como político tiene que decir muchas veces cosas que muchas veces no sabe o que no conoce a fondo por ir en la búsqueda del voto. Pero la realidad empieza cuando se inicia el trabajo legislativo y por ello el cambio del panorama que uno espera es totalmente diferente cuando entra a ese debate permanente. Y además
que se fortalece mucho la figura del diputado en la comunidad. Y por último, sí quisiera manifestar lo que aquí se ha dicho, de que sí es importante que se vuelva a retomar aquellas reuniones de trabajo de los congresos locales en todo el país. Será necesario que todos los diputados locales tengamos cuando menos una reunión al año de trabajo, de buscar intercambio de experiencias y de ir perfeccionando el trabajo legislativo y por ende el perfeccionamiento de la democracia de nuestro país. Y por ello, pues nosotros nos sumamos a las propuestas que se han manifestado aquí y nos sentimos complacidos por esta invitación y reciban el saludo cordial y afectuoso de los integrantes de la 13ª legislatura de Quintana Roo y de todos los habitantes de Quintana Roo. Y por allá les esperamos en Quintana Roo, que le quitamos el estrés al más pintado. Gracias. Muchas gracias, diputado Espinosa. Parece ser que la última frase no fue solamente frase de cortesía. Podrían programar uno de los encuentros del legislador del CARES en Quintana Roo, en la capital del estado y también en Cancún. No sería malo. Para cerrar las intervenciones de esta mesa, le doy con mucho gusto la palabra a la diputada Olga Liliana Palacios del Congreso del Estado de San Luis Potosí, expresándole además, y creo que pueden suscribirlo el conjunto de sus compañeros diputados, una cálida felicitación por ser la diputada más joven que participa en este foro. Bienvenida, diputada. Adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, senador Carlos Navarrete, senadora Josefina Cota, doctor Luis Mendoza y sobre todo doctor David Vázquez Salguero de San Luis Potosí, muchísimas gracias por la coyuntura que nos permite estar en estos eventos que sin duda son enriquecedores y sobre todo piedra angular del trabajo que hacemos como legisladores. Y bueno, retomando algunas de las ideas de que ya han plasmado ustedes, han manifestado en tribuna, quiero comenzar con esta reflexión. Toda esperanza es ilusoria si no parte de reconocer la realidad y precisamente esa es la labor fundamental con la que puede enriquecernos totalmente los institutos de investigaciones legislativas. Es decir, tener un enfoque cualitativo de cuáles son los impactos, como ya lo mencionaba el diputado Ramírez Stavros, quien también nos acompaña de San Luis Potosí, orgullosamente, saber cuáles son los impactos legislativos de cada uno de los instrumentos que se presentan al seno del Poder Legislativo, la pertinencia jurídica, la previsión de las implicaciones sociales, la fundamentación precisa y también la interpretación, y claro, el seguimiento, la relación estrecha con las autoridades de diverso orden, son aspectos que bien puede solventar el Instituto de Investigaciones Legislativas y por eso me parece que es súper importante, demasiado importante clarificar cuáles son las funciones de los institutos en los poderes legislativos y cuál es la interrelación con los organismos que se forman al centro de los congresos de los estados. Y por ello la profesionalización de los integrantes de los institutos hay que tenerlo como una punta de lanza también. ¿Y por qué no? Y este es un aspecto que me gustaría marcar como propuesta, la socialización de los contenidos, pero de manera efectiva, de los contenidos de los ordenamientos jurídicos. ¿Cuál es la capacidad efectiva de pasar esos conocimientos a la sociedad? Lo que falta en las legislaciones, en las legislaturas, es que precisamente la sociedad se puede involucrar, pero conociendo qué es lo que hay en los ordenamientos, sabiendo cómo aplicarlos, porque si no, no servirá de nada la presentación de reformas a cada uno de nuestros ordenamientos, ya sea federales o locales. Entonces me parece que una pieza fundamental en todo este entramado es la participación ciudadana, como también lo mencionaba alguno de los legisladores locales que me antecedieron a la palabra. Entonces, esto también se podría establecer con la apertura a la sociedad del trabajo de los institutos a través de posgrados, diplomados y definitivamente hacer una traducción de lo jurídico sin hacerlo simple, pero sí trasladar este conocimiento a la sociedad para que sea asequible y entonces sí pueda empoderar a los ciudadanos qué es lo que hace falta. Y bueno, culmino esta intervención en esta tribuna de Fernando Sabater. Es una idea que habla de que la riqueza de la sociedad no está en su multiculturalidad, sino en la conciliación de acuerdos de sus diferencias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Palacios, por su intervención.
Estimadas diputadas, estimados diputados, creo que las intervenciones que hemos escuchado nos permiten llegar a la conclusión, aunque lo veremos en la parte última, después de la segunda mesa de trabajo, que hay plena conciencia de parte de todos nosotros de la importancia de, atendiendo la diversidad en los congresos, seguir fortaleciendo e impulsando nuestros institutos, instancias locales de investigación. En la diversidad que tenemos, por cierto, en cada congreso, no solamente presupuestal, sino también operativa, en función de la realidad tan diferente que tenemos en cada entidad. Hay aquí diputados locales que presiden sus institutos, en otros casos son profesionales los que están al frente, pero en todo caso, no tengo la menor duda que el hecho de que los órganos de gobierno, las mesas directivas o las juntas de coordinación política estén involucrados en el trabajo de la investigación legislativa puede hacer la diferencia. Dejen platicarles brevemente, aquí en el Senado de la República, en los últimos 6 años, el Instituto de Belisario Domínguez se ha venido fortaleciendo, primero colocando un mecanismo de rotación de la presidencia del instituto, de tal manera que las principales fuerzas políticas año con año presidieran el instituto. Y eso fue el primer paso de su fortalecimiento, su modernización, la incorporación de nuevos personajes y de investigadores. Pero a partir del 2009, el Senado decidió que el instituto fuese presidido por uno de los coordinadores parlamentarios de los 3 principales grupos parlamentarios del Senado. De tal manera que en los hechos, las tres instancias principales del Senado lo constituyen la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política y el Instituto Belisario Domínguez. Esto trae una importancia fundamental, puesto que en la Junta de Líderes, en la Junta de Coordinación Política, el instituto está permanentemente presente. Y por lo tanto, desde el punto de vista presupuestal, operativo, político, de representación, de tareas que el instituto asume, se decide en la Junta de Líderes. Entonces, colocamos prácticamente nuestro Instituto de Investigación Legislativa en la interlocución con los órganos de gobierno del Senado. Esta circunstancia ha permitido que el instituto se fortalezca y asuma tareas mayores en el Senado. Insisto, cada congreso tiene su particularidad, pero sin duda alguna, el hecho de que aquí haya plena coincidencia de la importancia de esta tarea entre los líderes parlamentarios que están presentes y entre diputados y diputadas va a contribuir a que sigamos fortaleciendo a nuestras instancias locales. Antes de pasar a la segunda mesa, permítanme abrir un paréntesis en el orden del día para abordar el tema que ha venido siendo comentado desde la mañana de manera informal primero y luego en la intervención de varios de ustedes. La necesidad, la conveniencia de que pueda dársele forma a un encuentro anual, por lo menos, de los legisladores locales, ya sea a través de un encuentro nacional o de la Conferencia Permanente de Legisladores, en fin, es un tema que ustedes podrán dilucidar, yo creo que con mucha rapidez. Y por ello, permítame darle la palabra al diputado Eduardo Andrade Sánchez, presidente del Congreso del Estado de Veracruz, para que formalice el planteamiento y podamos escuchar algunas intervenciones de su parte al respecto. Diputado Andrade, por favor. Gracias. Con su venia, senador Carlos Navarrete, le agradezco muchísimo esta posibilidad, estimadísimo Carlos. Sabes que tengo un gran afecto y admiración desde hace muchos años, un gran parlamentario, senador Carlos Navarrete. Gracias por esta oportunidad. Senadora Josefina Cota, saludos. Doctor Luis Mendoza, gracias por esta ocasión que nos brindan. Compañeros todos, es un motivo de gran satisfacción de verdad poder hacer un planteamiento con motivo de lo que ha surgido en nuestro encuentro informal previo y que me permitiría hacer una muy breve referencia a lo que ya pudiera ser un antecedente de la formalización
de esto que podríamos denominar Conferencia Permanente de Congresos Locales, Conferencia Nacional de Legisladores Locales, Encuentro Nacional de Legisladores, en fin, quizá el nombre sea algo que podemos afinar muy rápidamente. Y como antecedentes les quería yo comentar que ya desde el año pasado ha habido alguna inquietud en los congresos locales. Hubo una reunión en Querétaro en los primeros días de febrero del año 2011, pero un aspecto que comentaba yo en la reunión informal es que precisamente la movilidad de los congresos locales, en aquella ocasión se convocó principalmente a presidentes de las mesas directivas o presidentes de congresos, y es muy variable, como ya se ha comentado aquí, la duración de los mismos. Hay casos en que duran un mes, en que duran un periodo, o en el caso de Veracruz dura un año. Tuve la fortuna de que me reeligieran, voy por el segundo año, pero esto es excepcional. En el caso de la reunión de Querétaro, si no recuerdo mal, de quienes ahora estamos aquí presentes, solo la diputada Ana María Romo Fonseca estuvo en aquella ocasión con nosotros. De manera que ha habido muchos cambios. Después de esa reunión de febrero, se pretendió avanzar en la formación de un órgano permanente, y yo me permití invitar también a presidentes y ya a los coordinadores de las mesas, no a todos los coordinadores, sino al presidente de la Junta de Coordinación Política o el órgano de gobierno correspondiente, porque también hay una gran variedad de denominaciones, a que nos reuniéramos en Veracruz. Lo hicimos en mayo del año pasado, pero, por ejemplo, quienes asistimos en aquella ocasión, ahora no hay presencia de ninguno de los que personalmente asistieron, aunque sí de los congresos que fueron en aquel mes de mayo. De manera que creo que es una excelente oportunidad que haya surgido esta idea, que la retomemos con la idea de formalizar un órgano permanente. Comentaba yo con algunos compañeros que van a salir de las legislaturas en este año, de las legislaturas locales, que quizá pudiéramos también tomar en consideración una idea que surgió en Veracruz, de que existiese una especie de columna vertebral permanente, que aunque dejáramos de ser legisladores locales, un grupo, o bien de quienes participamos en estos procesos de refundación, porque ya hay precedentes, pero que algún grupo de legisladores que estemos en este grupo, de los miembros de los organismos de investigación legislativa que le pueden dar también cohesión y continuidad, de los que constituyen los organismos administrativos del Congreso, de cada Congreso local, que luego suelen no solo tener una mayor permanencia, sino ya cuentan con una organización. Entiendo que en Toluca, por ejemplo, se reunieron hace poco tiempo, pudieran ser mecanismos de participación permanente. Hay algunos antecedentes, me comentan, por ejemplo, en el caso de los legisladores por el hábitat, en muchos casos ya no son legisladores en activo, pero siguen formando parte de algunos grupos, y podríamos, en el caso para garantizar una mayor permanencia de este organismo, que incluso legislaturas que terminan en el periodo que está en proceso de elección, pudieran, miembros de las mismas, participar formando parte de las comisiones, de trabajo de comisiones conjuntas, como señalaba la diputada de Zacatecas, Ana María Romo Fonseca, que preside una comisión. Cada una de estas comisiones podría operar con un trabajo permanente, aprovechando experiencia de quienes ya han participado en los congresos, y eso le daría también un interés de mantener la continuidad, incluso en los casos de legislaturas que están a punto de terminar, porque también finalmente hay con frecuencia un traslado de la posición local a la federal, como el caso de Areli, que seguro podría seguir participando también en ambas vías, y esto o bien en cargos locales de gobierno, en fin. La continuidad es muy importante porque es lo que ha impedido que se consolide un organismo como este. Hay que buscar que tenga un corazón duro, un grupo de trabajo que permanezca y que nos permita mantenerla en activo. Hay muchísimas tareas, no los quiero cansar, pero de los trabajos previos, tanto el de Querétaro, donde por cierto recuerdo, y aquí lo hago de manera emocionada, al doctor Jorge Carapizo, que allá nos dio una excelente plática. Quizá deberíamos retomar esa
intervención de Carpizo sobre el papel de las legislaturas locales, de los congresos locales, cuando nos habló muy activamente por una idea que tenía sobre cómo participáramos en la formación de la voluntad constitucional de la que somos parte en este país. Justamente ese es un tema, ya salió aquí. Las reformas constitucionales requieren nuestra participación y lo cierto es que todavía existe un cierto desequilibrio entre el tiempo, el estudio, el análisis que hace el Congreso de la Unión de estos temas y del que disponemos muchas veces en las legislaturas locales. Hubo una propuesta que se trabajó en inicio en Querétaro, pero se maduró un poquito más en Veracruz y que podría ser uno de los temas de trabajo de nuestro encuentro o conferencia, que es la posibilidad de una reforma constitucional que permitiera a los congresos locales tener una intervención previa a la aprobación en el Congreso de la Unión, que cuando hubiese una iniciativa de reforma constitucional, ya en el rango de la norma que establece el procedimiento de reforma en nuestra Carta Magna, se pusiera la necesidad de que esa iniciativa llegara a los congresos locales al tiempo que se está analizando en el Congreso de la Unión y que los congresos locales mandáramos una opinión previa, no necesariamente para que se incorpore, pero lo que sí podríamos pedir es que por lo menos se analice en el dictamen. Pudiera aceptarse o no un planteamiento de un Congreso local, pero que se razonara en el dictamen correspondiente del Congreso de la Unión y que eventualmente pues esto permitiera que los congresos nos sintiéramos todos escuchados y a lo mejor muchas de las opiniones tomadas en cuenta previamente. También se tomó alguna decisión previa, en el caso de aquella reunión de Veracruz, de buscar, ahora que los tratados internacionales prácticamente se han elevado al grado de norma constitucional, que los congresos locales a lo mejor tuviéramos un mecanismo de participación, porque muchos de esos tratados producen un impacto en nuestro derecho interno, y a veces en derecho interno que se entiende que es facultad exclusiva de los estados, derecho civil, por ejemplo. En el derecho civil, teóricamente, tenemos plenitud de decisión legislativa los estados de la República, pero cuando hay un tratado, en materia de adopciones, pongamos el caso, ese tratado va a incidir en nuestro derecho civil interno. Entonces, también deberíamos buscar una fórmula para que junto con el Senado de la República, que tiene la capacidad de aprobación al tiempo que el presidente de la República es el otro órgano que interviene, pudiéramos contar por lo menos con el conocimiento, quizá también con la intervención para alguna posible modificación, pero mínimamente el conocimiento de aquello que nos va a afectar en nuestra legislación interna. Durante mucho tiempo, yo recuerdo todavía cuando estudié Derecho Internacional, uno pensaba que los tratados internacionales solo obligaban como sujeto jurídico al Estado frente a otro tipo de obligaciones internacionales. Pero ahora esto ha evolucionado y se convierte en parte de nuestro derecho interno, de ahí que también deba evolucionar el enfoque que tenemos en cuanto a la manera como se integran estos tratados, cómo se aprueban. Yo he llegado a escribir en algún texto de análisis constitucional que de pronto parecería que pasamos de una constitución rígida a una ultra flexible, porque la constitución rígida, ustedes no lo saben perfectamente, no tendría que referir en detalle eso, pero en fin, supone un esquema de reforma constitucional que es más difícil o más complejo que la legislación normal. En cambio, si tenemos que en la legislación normal u ordinaria intervienen la Cámara de Diputados, la de Senadores y el presidente de la República, que eventualmente puede vetar, pues resulta que una modificación constitucional, porque ese sería el rango del Tratado Internacional, podría resolverse o puede resolverse con la intervención solo del Ejecutivo y de una de las cámaras, que es el Senado. En este momento, entonces, ya por la situación que han alcanzado los tratados internacionales, bien valdría la pena que pudiéramos, pues por lo menos analizar qué mecanismo estaría a la mano para tener una mayor intervención. Hay muchísimos temas, trataré de hacer una síntesis. Miren, por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho en Veracruz, pero que seguramente les preocupa a todos ustedes, la reforma en materia penal relativa a los juicios orales, que ya se tocó aquí. Qué gran riqueza nos daría a los estados que estamos en proceso de elaboración de esta legislación conocer experiencias de los estados, como el Estado de México, que ya avanzó mucho, o experiencias como Chihuahua, como Nuevo León. Hay algunas excelentes,
Hay otras que exigirían tomarse en cuenta para modificar los enfoques que hubieran podido dar lugar a algún fenómeno de distorsión en la aplicación de la ley penal por motivo de la adopción de estos nuevos métodos, que son muy importantes y muy buenos en sus objetivos, pero que requieren un análisis cuidadoso para que se puedan poner en práctica al tiempo que está previsto en la reforma constitucional de una manera congruente y con el conocimiento que podemos compartir todos los estados. Un fenómeno nuevo en nuestro derecho constitucional, bueno, no tan nuevo, pero que se ha incentivado, es el de las leyes generales. En otros tiempos era muy fácil distinguir la ley federal de la ley local. Ahora, con la existencia de leyes generales que reparten competencias tanto a las autoridades federales como a las locales, me parece también muy importante que esas competencias que derivan de este tipo de leyes sean conocidas y analizadas por un órgano como puede ser esta conferencia. Y así sucesivamente. Pensaba yo en algún momento que la existencia de los institutos de investigación, que además es muy dispar, en Veracruz, ahí traemos un déficit. Nosotros no tenemos un organismo, no tenemos un instituto, tenemos una dirección dependiente de la Secretaría General. Necesitamos fortalecer esa área y generar un instituto. Para ello, la experiencia de quienes ya los tienen sería muy importante para nosotros. Esa podría ser una mesa de trabajo en la conferencia que se plantea, e incluso podríamos pensar, hay investigaciones que pueden ser muy caras y que a lo mejor juntando los recursos de diferentes estados, asignándole tareas específicas a los institutos, podríamos avanzar muchísimo en este tipo de investigaciones. Hay reformas locales, déjenme comentarles rapidísimo. Veracruz, aprobamos 4 años de temporalidad para los ayuntamientos, que es un tema ya tratado y resuelto en Coahuila. En Coahuila no se objetó y ya hay una segunda elección de los ayuntamientos de 4 años, que a mi juicio no pueden considerarse inconstitucionales, está dentro del rango de decisiones internas de acuerdo al artículo 115 constitucional. Pues bien, la reforma veracruzana está siendo objeto de una acción de inconstitucionalidad que tendrá que resolver la Corte. Y un planteamiento que ha hecho Veracruz es de hacerle notar a los ministros que difícilmente se podría sostener que en un estado donde no fue objetada no tenga ningún problema de constitucionalidad y que en otro pudiera considerarse por algo verdaderamente marginal, como es lo relativo a las fechas de las elecciones, que fue lo que se alegó en la acción de inconstitucionalidad, que porque el 116 dice que la fecha debe ser la misma en el año de la elección en los estados. Pues sí, la misma cuando coincide la elección, pero no cuando no coincide. Eso, sin embargo, está en litigio en la Suprema Corte. De manera que un tema como ese podía ser materia de conocimiento de todos los estados y de hacer alguna causa común para que lo que es régimen interno de los estados pues mantenga una prevalencia. De modo que pues simplemente me restaría decirles que una propuesta concreta me permitiría hacer 3, 4 propuestas concretas. Si ustedes están de acuerdo que lo acordáramos, que tomáramos pues el acuerdo como tal. Perdón por la repetición. Una primera es la de generar esta reconstitución del órgano permanente, como le denominemos, Congreso Permanente, Conferencia Permanente de Congresos Locales, puede ser una fórmula, y que quienes aquí estamos pudiéramos constituirnos en una especie de comité promotor para los trabajos. Con la facilidad ahora del correo electrónico e internet, podemos estar trabajando en conjunto para ir consolidando de aquí al momento en que se realice una agenda de trabajo y una organización de esta conferencia. Número 2, que la fecha a efectuarse, si les parece bien, fuera entre el 15 de agosto, la precisáramos entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre. ¿Por qué me permito proponerlo así? Porque por un lado parece que hasta antes del 15 de agosto salvaríamos en todo caso, si ese fuera, o mejor dicho, a partir del 15, salvaríamos a lo mejor el mayor número de congresos que todavía están en activo, previo al cambio que va a derivar en algunos estados de la elección del día 1 de julio. 2, que pase la elección del día 1, todos vamos a estar, y siendo de diferentes partidos, ocupados en tareas de trabajo que nos absorben muchas veces en la cuestión electoral, que también es parte importante de la tarea política, de manera que hubiese ya pasado la elección y que sea antes, en todo caso, de que empiece la nueva administración federal. Y número 3, pues si ustedes están de acuerdo,
yo propondría que el Estado de Veracruz además ya asumiría la responsabilidad, si ustedes así lo estiman conveniente, que la organización se haga a cargo del Estado de Veracruz, que lo hagamos en Veracruz. Estamos también con un gran deseo en mi estado de que se vea que el puerto es un lugar donde se puede hacer un buen trabajo de una gran convención de mucha gente sin ningún problema. Ya lo hicieron los compañeros presidentes municipales hace algunos meses, y yo quisiera formular de manera formal la invitación para que en la fecha que se defina sea Veracruz la sede de esta reconfiguración de la Conferencia Nacional de Congresos Locales, si así ustedes lo tienen a bien. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Andrade. Perdón, Francés. Sí, con todo gusto, por supuesto. Que culmine su intervención, diputado Andrade, y abrimos un espacio para opiniones muy precisas. Pero si hay una pregunta, con todo gusto, adelante. Supongo que en las aspiraciones voy bien, ¿no? Bueno. Pero a ver, solamente agregar un punto, senador, diputado. Yo propondría que el diputado Andrade se encargara, evidentemente ayudándole, y me sumo a la tarea, un documento constitutivo, un estatuto, una situación aquí que se redactara para poderle dar forma al asunto. Y simplemente dejo nota que en los estatutos de la Asociación de Institutos que preside nuestro compañero y amigo Luis, en esos estatutos ya se contempla que los directores de los institutos de investigaciones legislativas, una vez que terminan su tarea, pasan a ser miembros honorarios de esta institución, es decir, de la asociación. Una cuestión similar puede quedar instituido con los legisladores. Eso es el asunto, y que nos da favor, señor abogado, también como Lucho, abogado que eres, a hacer un estatuto para el tema. Es cuanto. Hay una propuesta, diputado Andrade. Con la venia de la presidencia, pues lo asumiría con muchísimo gusto, Jesús. Para mí sería un honor hacerlo. Les propongo que máximo en unos, si me dan 10 días máximo, pudiera hacerles llegar a sus correos electrónicos, seguramente los tenemos aquí, si no podemos disponer de ellos a través de los congresos, hacérselos llegar un proyecto de lo que pudiera ser la organización del evento, unos estatutos básicos de participación donde se garantice esta continuidad de muchos de los que, aún dejando de ser legisladores, formarían parte de la propia conferencia, y se establezca algún mecanismo básico de propuesta de recepción de temas y de objetivos y propósitos que ustedes nos pudieran realimentar para un documento más amplio. Si les parece bien, lo asumo con muchísimo gusto y se los agradezco. Gracias. Muy bien. Quisiera hacerles una propuesta, señores diputados y señoras diputadas, para poder establecer una ruta como la que ha sido señalada por el diputado Andrade. Si les parece bien, pudiéramos pedir a nuestro equipo asesor del instituto que, en tanto desahogamos la segunda parte de este encuentro, que es la mesa número 2, pudiera redactarse una especie de pronunciamiento especial con los puntos que aquí han sido considerados. Primero, convocar a una reunión preparatoria para que ésta convoque a la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Que esta convocatoria surja de una especie de comisión promotora que pudiera estar integrada por los presidentes de las mesas directivas o presidentes de juntas de coordinación política que estén presentes aquí, para que sea el núcleo promotor inicial. Tercero, que se programe una reunión preparatoria para esta convocatoria con la intención de que se convoque a esta conferencia entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre. Y por último, que se procese el de que el Estado de Veracruz pueda ser la sede de este esfuerzo, y desde luego el Senado de la República ofrece ser el lugar para que esta reunión preparatoria se lleve a cabo, diputado Andrea, de tal manera que podamos seguir impulsando esto. Si estos puntos muy específicos con algunas consideraciones pudiesen redactarse en unos minutos más, antes de que terminemos este foro, antes de las 3 de la tarde, pudiéramos ponerlo a consideración de ustedes. Y ya instalar propiamente la comisión promotora con los diputados presidentes de las mesas directivas
y los diputados presidentes de las juntas de coordinación política. Si estamos de acuerdo, le pediríamos a nuestro equipo técnico del instituto que proceda junto con el diputado Andrade a redactar este pronunciamiento y lo pondríamos a consideración al final. Si estamos de acuerdo con esto, diputada Arely Madrid. Yo quisiera nada más hacer una propuesta. Y me parece muy correcto esto que vamos a hacer y yo estoy de acuerdo 99%. Solamente una propuesta, que los tiempos no se dieran hasta agosto o septiembre, que se dieran antes, que se pudieran dar en junio, quizás, ¿no? Para que no sea tan pronto, ahora en mayo, pero sí en junio, porque ya esas fechas, pues algunos de nosotros, en el caso de Chiapas, nosotros tenemos una legislatura muy corta y nosotros terminamos en noviembre, pero algunos que vamos a otro lugar, salimos antes, tenemos que salir antes, entonces esa es la petición. Se entiende el interés, porque me encanta el tema, el interés es este. Bien, lo que podríamos afinar, diputado Andrade, diputadas, diputados, es de que la fecha de este encuentro previo, preparatorio, pudiera darse antes de julio, incluso aquí en el Senado, simplemente para determinar las bases, la convocatoria, hablar con el resto de los presidentes y directivos locales. Y quizá ahí en esta reunión preparatoria puedan definir que este encuentro o esta conferencia permanente o el nombre que ustedes determinen se pudiese dar exactamente después de la elección federal de julio. De tal manera que podría ser entre agosto, septiembre, una vez que se instalen las dos cámaras del Congreso de la Unión, podría ser nuestra primera iniciativa en este mes. Pero eso podrían ajustarlo ustedes en la reunión preparatoria que se está previendo, ¿no? Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.